Hola, buenos días. Qué gusto saludarte. Qué gusto nuevamente estar contigo compartiendo la palabra de Dios y espero que hoy estaremos aterrizando finalmente todo lo que hemos estado hablando de las bienaventuranzas y lo que es ser sal y luz. Espero que esta conclusión sea de bendición a tu vida. ¿Qué te parece si oramos para empezar? Gracias, Padre, por permitirnos este día reunirnos a través de este medio, Señor. Te ruego, Padre, que esta palabra llegue de bendición a la gente que la escuche, que la vea. Y Padre, que sus vidas sean edificadas en ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. De varios días atrás empezamos viendo lo que significan las bienaventuranzas. Y un detalle que quiero llamar la atención de cómo empieza este estudio es que Jesús se aparta a un monte, a un lugar, para estar con sus discípulos. Y es interesante que el pasaje en el verso 2, si quieres abrir tu Biblia, en el capítulo 5, versículos 1 hasta el 16, que vamos a estar hoy reflexionando, puedas ver que al principio dice Mateo, escribe, que había visto a la multitud del Señor y subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, versículo 1. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Pareciera que el énfasis que hace Mateo al decir abriendo su boca les enseñaba, creo que tiene que ver con el momento especial que Jesús tomó para formar a sus discípulos, para enseñarlos. Como cuando él enseñaba las parábolas, él les decía a sus discípulos que mientras a los demás escuchaban por parábolas, a ellos se les había dado el privilegio de entenderlas. En ese sentido, pensando que Jesús quería transmitir a ellos algo muy especial, empieza este sermón y con estas bienaventuranzas. Ahora, lo que yo quiero llamar la atención en esta síntesis de estas bienaventuranzas y el llamado de Jesús a ser sal y luz es que las bienaventuranzas vienen a mostrar lo que debe ser el carácter del Hijo de Dios llamado Jesucristo, el cristiano. Y lo vemos porque desde el principio la base de se encuentra no en su capacidad, no en sus fuerzas, sino en reconocer su realidad espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, el reino de los cielos. ¿Qué es esto? Que el reino de los cielos viene a la vida del creyente por la gracia, no porque lo mereciera, sino por la gracia de haber sido llamado y en ese llamado reconocer su realidad interior. Y esa realidad que lo confronta delante del Padre y que se duele de su pecado y por eso llora. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación y que encuentran todo consuelo en la comunión con el Padre Celestial. Y así también estos que conocen su realidad, que la lloran, son mansos al saberse que son pecadores, que el Señor en su gracia los ha perdonado y que en un sentido reflejan a Cristo en su vida. Y por esto recibirán la tierra por heredad. Y también son bienaventurados porque esa necesidad los vuelve a buscar hambre y sed de justicia. Sí, es una condición en el creyente donde anhela lo que Dios da solamente por la fe en Jesucristo, la justificación. Y esa justificación que viene porque Cristo, su vida, nos la da mediante la fe. Su vida y su obra
completamente son dadas a nosotros. Y eso es el anhelo de cada creyente, estar delante del Padre sin nada que esconder, porque Cristo es su justicia. Y son estos que al darse cuenta de esta realidad, que su realidad no depende de los factores exteriores, sino solamente de la gracia divina, disfrutan la misericordia. Sí, todo esto viene por misericordia. Por eso dice, bienaventurados los misericordiosos, porque que ellos alcanzarán misericordia. La han recibido y la pueden dar. Así vemos que las bienaventuranzas van formando el carácter del cristiano. Manso, también misericordioso, y finalmente en esta parte, limpio de corazón. Vemos, y como lo platicábamos, es el hombre de Dios siendo formado en esa fe y asegurado completamente en que en la convicción de que llevan una relación firme con su Creador. Por esto ellos verán a Dios. Y dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y porque al recibir la comunión de Dios mediante la fe, al ser reconciliados con el Padre, aprenden a compartir esa reconciliación. Aprenden a llevar esa paz. No solo una paz interior, porque han sido completamente justificados delante del Padre, sino comparten esa paz que puede llegar a otras personas que conozcan el mismo mensaje. Son pacificadores. ¿Por qué? Porque el Señor los ha llamado a llevar la paz de Dios a otros. Y bueno, todo esto nos engloba a una bienaventuranza que dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vivir en este sentido la fe, vivir en esta forma y bajo estos principios, no van con el mundo en que vivimos. Y muchos son perseguidos por sus principios, por vivir en la verdad, por en lugar de responder con violencia, responder con paz. Sí, aunque suena contradictorio. Estos, sí, muchas veces son perseguidos. ¿Por qué? Por causa de vivir en la vida en Cristo. Son perseguidos. Finalmente, en medio de esta vida, dice el versículo 11, la última bienaventuranza, bienaventurados sois por mi causa, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El precio de vivir la fe es el precio de vivir desechado. Sí, he ahí donde nuestras convicciones se consolidan. Es ahí cuando por vivir como Cristo nos puedan levantar falsos, nos pueden acusar con mentiras, nos puedan quizás llevar hasta juicio. ¿Por qué? Por testificar del nombre de Cristo. Esto no es nuevo. Jesús les dice a ellos, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta persecución no es nueva. A través de los siglos, a través de los tiempos, aquellos que se han atrevido a levantar la voz en contra de la injusticia, muchos hasta han perdido la vida. Pero ¿sabes cuál es lo maravilloso de todo esto? Y lo incluyen las bienaventuranzas. Es que nos debemos gozar y alegrar. Porque nuestra esperanza o nuestro galardón no está aquí. Nuestro galardón y esperanza está en Cristo y las promesas que tenemos en Él. Es
a nosotros, los que hemos creído, los que hemos sido llamados a la fe, los que hemos nacido de nuevo y somos estos discípulos llamados por Cristo, que el Señor llama sal y luz. Sí, somos su armada para detener la corrupción y somos también lumbreras para que el mundo encuentre el camino de verdad. No debemos perder la capacidad. No debemos de ser envueltos por un mundo que entre más avanza la comodidad, la autocomplacencia, las crisis, a muchos los empieza a diluir. No. Nosotros debemos de perseverar siendo sal y ponernos en donde Dios nos ha puesto para alumbrar a los que nos rodean. ¿Entendemos? El carácter del cristiano, un carácter, aunque sensible a su pecado, poderoso en qué, en transmitir paz, en buscar justicia, en ser sal y luz en el medio que ha sido puesto. Me interesaba mucho terminar este estudio así, porque si hemos observado las bienaventuranzas, así como el llamado de sal y luz, es a la misma persona, a un creyente en Jesucristo que ha sido llamado a salvación. Sí, solamente si tú has creído, puedes vivir esta convicción, esta fe. No es fácil, pero ¿sabes una cosa? Nuestro galardón es grande en los cielos. Aquí, como Jesús lo dijo, habrá aflicción, pero confiemos, Él ha vencido al mundo. Espero que haya sido de bendición para tu vida. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Gracias, Padre, por los tiempos que nos diste para reflexionar en tus bienaventuranzas, llamados a ser sal y luz. Dios Santo, queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Úsanos, te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.